estamos en un episodio bastante controversial porque aquí Olvin se estaba peleando conmigo porque quería hablar de unos temas que no necesariamente yo estaba de acuerdo, pero tenemos que estar de acuerdo en este asunto para poder llevar este podcast. O no estar de acuerdo. Mi nombre es Vanessa Santo Domingo. Yo soy Olvin Valentín y esto es En Desacuerdo. Empezamos en desacuerdo hoy. A la solta. Bueno, empezamos en desacuerdo escogiendo los temas. Sí. Llevamos varios días discutiendo cuáles podíamos hablar y cuáles no. Pero al final del día tenemos que tratar de llegar a ese punto medio. Así que vamos a hablar de lo que quiere hablar Olvin. Hay un par de temas, pero mira, vamos a empezar por una que... No, espérate. ¿Qué? No vamos a empezar por ahí. ¿Por cuál vamos a empezar? Vamos a empezar hablando de tu afiliación al Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Es afiliación o endoso? Ay, Vanessa, explícame eso. O sea, tú... ¿te reafiliaste? Yo te dije, cuando tú me dijiste aquel día que yo tengo que hacer las preguntas de rigor, yo te dije que yo no me desafilié. Es verdad. Así que yo simplemente lo que hice fue que endosé al movimiento que está en ese proceso de reinscripción. Cualquier persona puede no venga a darle promo aquí Tú puedes endosar a Victoria Ciudadana. Me imagino. Siempre es bueno tener primero se me caen buena. todos los dedos de la mano antes de yo endosar el Movimiento Victoria Ciudadana. Como no quieren diversidad no de cumplo con las partidos, características. Yo endosé al Movimiento Victoria Ciudadana para su reinscripción. Obviamente, todavía hay unas cosas pendientes de Victoria Ciudadana en el camino. Hay unos cambios que hay que hacer, un proceso interno de reorganización. Y como yo dije el primer día, estoy observando, pero le di el endoso para que pueda existir un vehículo político que pueda hacer frente al bipartidismo. Eso es como una afiliación condicionada. Pero es que yo nunca me desafilié. Eso es lo que te lo he dicho desde el día 1. Es que esto es la desinformación. Desinformación. Es seria la desinformación. Bueno, no, lo que pasa es que obviamente surgió la duda de si te estabas afiliando de nuevo, si era una restricción, y yo quiero que tú aclares la información. Pues la estoy aclarando. Muy bien. Está aclarado que yo, muy bien, como aclarado. no me he desafiliado, pues no me estoy afiliando porque ya estoy afiliado. Pero sabes que como quiera tener las puertas abiertas en el glorioso partido Nuevo Progresista. Hablando del Partido Nuevo Progresista, hay una crisis en el Partido Nuevo Progresista. Mira, eso te lo estás copiando de mí. Exacto, no me tapes el carajo. Exacto. O sea, en el PNP no hay ninguna crisis. No, pero en Victoria Ciudadana hay crisis porque yo renuncié al consejo. Pero en el PNP hay crisis. Ajá, cuéntame, ¿cómo es eso? Una crisis de corrupción. Ay, por favor. Te escuchas como los pelú. Ya estás como los pelú. No, pero es que no son los pelú los que se los quieren llevar presos. Son a los PNP. Y entonces, ajá, dime. Bueno, ¿Cuál es la lista? Hay una larga lista interminable que cada año sigue creciendo. Y ahora, la más reciente, es la de el ex comisionado electoral Héctor Joaquín Sánchez, ahora senador por Carolina. ¿Cuándo la acusaron? Cuéntame. Están en esas investigaciones, eso, ¿verdad? Es lo que se ha reportado, ¿verdad? Pero en serio, el problema, que es lo que ya había dicho que el día que hablamos, en todos casos puede haber corrupción, ¿verdad? Pero, ¿qué se hace para evitarlo? Porque el problema con el PNP es que Vanessa, mira, vamos... Pero es que la corrupción es un mal social. Yo sabía que tú ibas a decirme eso. Es más, yo le puedo decir a ChatGPT, ¿qué va a decir Vanessa? Va a decir Vanessa. Y me va a decir, Vanessa probablemente diga que eso no es propio únicamente de un partido. Es algo que pasa en todos los partidos. Correcto. Pero la verdad es que... ni en los partidos. Es un problema social. Y le explicaré ahorita. Dale, es desahógate. Mira, este es el programa del desahogo de Olvin Valentín. Lo vamos a dejar que él diga lo que él quiera. Que lo que quiera, no, que es la verdad. Lo que pasa, mira, lo que yo digo es que institucionalmente, ¿qué hace un partido? En este caso que estamos hablando del Partido Nuevo Progresista, para evitar que esos tipos de casos continúen ocurriendo. Yo sé que tú vas a decir que ha habido casos en otros partidos, de los populares, que han estado en el poder, pero es que la cantidad de personas en el Partido Nuevo Progresista y los casos son tan notorios y siempre son casi siempre las mismas prácticas. Los kickbacks, los contratos medio nebulosos, se han llevado legisladores presos, alcaldes, de secretarios de educación, varios secretarios de educación. O sea, la lista es tan larga. Entonces, tú no ves que el partido haga algo para arreglar eso, arrancar ese problema de raíz. De hecho, cuando tienen oportunidades en la legislatura, bloquean medidas. Eso no es correcto. Han bloqueado medidas o las dejan engavetadas. El partido que presentó, habiendo ganado en las elecciones de noviembre del 2016, una de las primeras medidas que presentó el gobernador Ricardo Rosselló fue la ley
me parece que es la anticorrupción, y se creó un código para los contratistas que tenían que cumplir, e incluso como consecuencia de la aprobación de esa ley, los contratos de gobierno requiere que se le incluyan unas cláusulas adicionales y unas juramentaciones, unas declaraciones juradas que antes no existían, en la cual se certifica que ninguno de los componentes de la corporación, de las personas que se van a beneficiar de dicho contrato, están siendo objeto de investigación o han sido objeto o están cumpliendo alguna condena o sentencia por corrupción. El PNP sí ha tomado medidas, y no solamente en el 2017, tú puedes ver desde la ley de ética del 2011, ha sido así cada vez que obviamente llegamos al poder, bajo una revisión que se hace de diferentes escenarios que se hayan dado, incluso se presentan enmiendas. Una de las leyes que más enmiendas ha tenido es la ley de ética, y cuando hace la búsqueda, no voy a anunciar la página en donde hago las búsquedas, porque hay que pagar por ese servicio. Ahí tú haces la búsqueda y te dice todas las enmiendas que ha sufrido esas leyes. Así que no es correcto decir que el Partido Nuevo Progresista no haya hecho nada. Y el Segundo, bloqueó una medida que la restitución, creo que era. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque el problema es que cuando tú apruebas medidas con la intención de incluir cláusulas venenosas que probablemente... lo que ustedes quieren hacer con el Código Electoral. No, eso no es cierto. Y después se molestaban porque eso no le votaron a favor, pero era porque le metían unas cláusulas venenosas. Nosotros no metimos cláusulas venenosas. Mira, no mezclemos temas. Volvamos al tema de corrupción. En primera instancia, sí vas a tener más personas acusadas o investigadas por asuntos de corrupción, porque la mayoría que ocupa el gobierno de Puerto Rico son gente afiliada a los dos partidos principales, no a partidos inexistentes como el Movimiento Victoria Ciudadana o el PIB, que lo que tienen, las figuras que tienen son por la cláusula adicional que establece la Constitución, que te añade un legislador en caso de que haya más de dos terceras partes. Está bien, pero es una cláusula para garantizar una minoría. Y la realidad es que los espacios que ocupan son minoritarios o con poca representación. Cuando tú lo comparas con el PNP, pues obviamente vas a tener más casos de los partidos principales. Pero no te veo con el mismo ánimo. Pero es que no te veo con el mismo ánimo para hablar de la alegación de culpabilidad de Guillito. O sea, ¿te importó más lo de Héctor Joaquín, que no hay una sentencia en su contra, no hay una erradicación de cargos? Lo de Guillito, otro caso, también es el mismo argumento de la corrupción que está engranada ya en la forma como opera el gobierno. En verdad, los dos partidos que han gobernado. Pero lo que pasa es que es inevitable. Yo no lo hago por chavarte. En verdad, es inevitable no ver la lista de personas. Mira, tú puedes... Solamente para llamarme la contraria. Todas las personas, si tú te pones a ver las listas de los 20, 30 últimos personas arrestadas o procesadas por corrupción, la gran mayoría son PNP. ¿Y populares? Pues ¿de qué estás hablando? Pero, el año pasado los populares hicieron tantas o más elecciones especiales que nosotros. Lo que pasa es que ustedes se quedaron con la gente en las papeletas. Hay muchos estadistas que reconocen, y de hecho eso es parte del problema también que tiene el Partido Nuevo Progresista, como también en los partidos tradicionales, que la gente se le va viendo opciones en otros partidos, en el caso del PNP, probablemente en Proyecto Dignidad y alguna menor grado, algunos en Victoria Ciudadana, responde a precisamente, aunque compartan unos valores o unos ideales con el partido, hay unas cosas, hay personas decentes que no están de acuerdo con que pase toda esta ola de corrupción. Tú acabas de decir que el resto de los PNP somos indecentes. Eso dijiste tú. No, pero estás diciendo eso. Yo dije que en el PNP hay gente decente que no le gusta la corrupción y que no le gusta que el partido no haga nada para evitarla. El 99.99%, porque cuando tú ves el número de personas que han estado vinculadas en estos casos, pues obviamente son minoritarios, pero volvemos. La corrupción es un mal social y tenemos que verlo así. Cuando el PUA, el COVID, sabemos que diferentes personas que no están atados a la política, no tienen no hay manera de ligarlos con la política, incurrieron con actos que sabemos que la intención era lucrarse de unos beneficios a los que no tenían derecho. Así que queda demostrado que aquí hay un problema social. Sí, y eso es un problema y se persigue, en la empresa privada la hay. Pero no nos podemos desviar a hablar de la empresa privada y de la ciudadanía, porque el hecho aquí es la expectativa que uno tiene de nuestros servidores públicos.
Aquí ha habido personas que se han llevado arrestados robándose dinero del Departamento de Educación. El dinero no horrible, llega, feísimo, no y llega que a le los caiga la estudiantes, sentencia que roban. y que le impongan la sentencia que sea. Yo no tengo ningún problema con eso, pero generalizar a los PNPs, o en este caso, si quieres hablar de los populares, porque hoy sé que vienes a hablar de los PNP, o sea, Guillito no existió esta También, semana su alegación de pero culpabilidad. Es que como pero en este momento es irrelevante. Sí, es que bueno, es que la prensa en Puerto Rico ni lo quiso cubrir, porque aquí si es un PNP, ok, vamos a masacrarlo. Si es un popular, pues entonces le pasamos la manita y no hay ningún problema. La realidad es la siguiente, hay más PNPs en Puerto Rico, pues por lo tanto vas a tener más casos y te va a pasar, porque es una cuestión de representatividad. ¿Y qué va a hacer el partido para erradicar ese mal? Bueno, por eso precisamente existen unas enmiendas que se están presentando ahora mismo relacionadas a esta ley de ética que se tendrá que revisar 1000 veces más, porque en la medida en que siempre van a salir casos, nadie está exento de que ocurra, pues tú vas viendo qué alternativas tienes para evitar y prohibir que se dé este tipo de conducta. Se están presentando las medidas, se están buscando alternativas, pero lo mejor aún es que ha habido cooperación activa del gobierno de Puerto Rico para lo que ocurra. Yo honestamente pienso que en el caso de Héctor Joaquín, aquí se han inventado muchas cosas. La más que me molestó de todas fue que dijeran que él sacó unas papeletas de la Comisión Estatal de Elecciones y que fue un apartamento y que las llenó, porque es que se veía en un video que él llegó con un maletín de la comisión. Mire, señor, allí también podían haber actas, que todos nos llevábamos actas y las relacionábamos. Todas esas historias no las dijeron los pelús de la Yupi que tú dices. Esas historias las dijeron aliados, alegadamente, aliados con quien tenían acuerdos de chanchullos corruptos. Bueno, yo tengo mis dudas de dónde salió esa información, porque lo más que me llama la atención es que esa en particular viene de una disque periodista que quiere, no sé, tiene un sentido de odio a Héctor Joaquín, pero bien fuerte. Yo no sé qué pasó con Héctor Joaquín cuando estaba en la comisión, que hay gente que le cogió mucho cariño, empezando por Sandra Rodríguez Coto, Benjamín Torres Gotay, el de Noticel, Oscar Serrano. Tienen una agenda en contra de Héctor Joaquín bien fuerte y una persecución bien brutal. Pero esa particularmente, tú y yo sabemos que sacar papeletas de la comisión, papeletas en blanco de la comisión, eso es como una acción imposible, misión imposible de Tom Cruise. El cuidado, vamos a ser realistas, o sea, puede ser difícil, imposible no es. Eso es imposible. Yo quiero que tú me digas, ¿en qué momento tú pensaste que te podía llevar? Bueno, es que a nadie se le puede ocurrir senda cosa cuando está custodiado. Si son porque tras de eso decían que eran de la Java. Pues mire, para que sepa, ¿cómo se custodia el material en la Java? A la Java se le ponían 5 candados y cada candado tenía una llave y la custodiaba cada uno de los gerentes de la Java. ¿Imposible? Claro que sí. Porque entonces Héctor Joaquín está tenía... difícil, pero no imposible. Pero lo que tú quieres decir que Héctor Joaquín tenía que coaccionar e intimidar a la gerente de la Java del Movimiento Victoria Ciudadana, la del PIB, la del PPD, la del PNP y la del Proyecto de Dignidad para que le dieran las papeletas. Por favor. Mira, esto es súper especulativo porque yo no tengo ninguna evidencia. Pero escucha, yo no tengo ninguna evidencia ni no estoy haciendo ninguna acusación, pero estoy solamente dando hechos. En el escrutinio, cuando se hizo allí en el Coliseo, esa verja no llegaba hasta arriba. Yo sé que es una loquera, tendrías que hacer malabares. Pero allí no había papeletas vacías. Pero lo que te quiero decir es que había acceso. Y cuando seguían apareciendo papeletas ¿sabes? Imposible es una palabra muy fuerte. Es imposible. Imposible era decir que los resultados de la independencia no se iban a mezclar con los de la libre asociación y pasó. Pero eso es una programación. Esa es una programación que es distinto. Pero tú sabes lo que dicho, es imposible que eso pase. Pero tú te imaginas lo que es yo tratar de sacar papeletas de la comisión para ganar una elección. O sea, que yo me llevo un camión. O sea, literalmente me tenía que llevar un camión o una van para llevarme 20 y pico de mil papeletas para que Pedro Pierluisi ganara. Por favor. La investigación, pues, tendrá su curso y la analizaremos en otro momento. Lo triste es que ahora mismo esta noticia que está saliendo, pero lo triste es que en los próximos meses pueden seguir saliendo más nombres y van a seguir saliendo más nombres. Lo triste es también, porque es que vamos para atrás. Yo recuerdo que, me parece que fue en el 2015, 2016, 2017, 2018, que Alexandra Lúgaro también la estaban investigando a tanto Alexandra Lúgaro como América y Asociados. Aquí a la gente se le olvidó eso. Y recuerdo que ¿Cuál fue el resultado? ahí es que vamos.
y le hicieron múltiples requerimientos de documentos y ella siempre estuvo colaborando y se hizo disponible, ¿verdad? Y fue a los medios, dijo lo que estaba pasando y al final del día le volvieron a entregar todas las cajas de lo que había sido objeto de investigación. Lo que significa esto es, y lo que nos tiene que preocupar, es que de repente pueden estar acusando a alguien por una mera investigación y que la persona al final del día salga absuelta, no culpable, o que en realidad ni tan siquiera se radiquen cargos en contra de la persona, pero durante meses sigues mancillando una reputación. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que todas las investigaciones se hagan, que el gobierno de Puerto Rico coopere en la entrega de toda la documentación necesaria y provea la información. Eso tiene que ocurrir. Pero mientras, en los medios lo que han hecho es llevar una campaña de odio en contra de Héctor Joaquín sin darle la oportunidad. Aquí la Constitución se la pasaron por el forro. Eso de que tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario dejó de ocurrir. Y aquí hay programas de televisión que se han dedicado a hablar mal de él, empezando por el de Última Palabra. Si ya tú pasaste por una situación como esa, deberías de tener mucho cuidado. Y yo soy bien cuidadosa porque soy abogada de profesión y aunque no soy abogada criminalista, siempre respeto el derecho de esa persona a probar que es inocente. Por eso. Y que se lo demuestren, porque en realidad es que le demuestren que cometió la Claro, la y seguirá la investigación y al final del día, inocente o no, los resultados que sea, las personas que estén involucradas. Pero esto es solamente salió el nombre ahora porque es el que está investigando, sé lo que te quiero decir. Pero es que son tantos casos. Uno no se sorprende de otro más. Entonces, son high profile porque montones de personas en las agencias que la corrupción, ¿verdad? De contratos, como pasó precisamente en educación, que se llevaron al muchacho con lo de los contratos vocacionales y toda la cosa. El problema es el montón de personas y que es como una filtración. Es un problema gigante. social. Es un problema social y que te dice que el sistema funciona porque al final del día terminan detectando quiénes son las manzanas podridas y radicando cargos en contra de estas personas. Y yo creo que todo el que sepa que alguien está en contra de la ley o actuando de esta manera, deben de señalarlo. No importa quién, no importa la posición en que esté. Si usted sabe que alguien está incurriendo en una acción ilegal, hay que denunciarlo. Bueno, pues ya veremos qué pasa con eso, pero yo creo que era importante establecer la larga trayectoria de casos de corrupción y no vemos bueno, pues, luz al final del... Pero mira, pero la corrupción también tiene sus modalidades. Y ahora mismo, sí, porque si estamos hablando de partido, podemos hablar del Movimiento Victoria Ciudadana, que llevan un año haciendo una investigación de un caso de una agresión sexual y al final del día, ¿qué ha pasado? Nada. Yo creo que eso es algo que News Pérez debería de investigar. Que le pregunten a Victoria Ciudadana. No, lo que tienen que preguntarle es a la candidata de ustedes del Senado. Se me olvidó el nombre, Rosa Seguí. Rosa Seguí y el consejo que tenía que investigar. Supuestamente llevábamos más de un año y de que había ocurrido los hechos no pasó nada. Y ahora esto explotó entre octubre y noviembre. De noviembre a marzo ya van 5 meses. ¿Cuál es la conclusión de esa querella? No sabemos. Por eso es importante. Yo creo que aquí se debe de hacer una investigación y ver qué es lo que está pasando. Sí, yo te lo doy que la investigación se ha tardado demasiado. Y para mí esa es corrupción también. Y no se ha porque tratar de amapuchar una investigación. El spin estamos hablando de corrupción que le cuesta al país millones de dólares, secretarios de educación presos, varios, de legisladores, alcaldes, y tú estás trayendo una investigación. Claro, porque ustedes nunca han tenido ninguna posición de poder. Imagínate, si no pueden en lo menos, no van a poder en la más tampoco. Sí, eso y fíjate, el quedarse callado y no divulgar que tienes alguien que puede ser peligroso para un equipo de trabajo, perdóname, pero bien no está. Así que si vamos a señalar cosas, pues señalamos todas. Okay. Ya ustedes ven, esa es la comparación. Somos. Así, ¿viste? Así somos, porque es que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Entonces, si tú vas a castigar un partido o decir que todos son unos corruptos, pues entonces, imagínate. En el Movimiento Victoria Ciudadana tuvieron el caso de la joven que trabajaba en San Juan. Yo no dije que todos son unos corruptos. Yo sé que la audiencia aquí es mayormente PNP
y me van a coger. ¿Cómo vas a decir que y son me van a mayormente acribillar PNP? en las Nosotros redes vamos para sociales. toda la, Yo para toda no la dije audiencia. que todo el PNP son corruptos. Yo lo que digo es que hay muchos casos. Olvi, y que como quiera te queremos en el PNP y te damos la no se bienvenida, hace te nada. bautizamos, te hacemos un despojo y te recibimos. A toda la gente del PNP que me está viendo, y yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que, pues, no lo van a decir públicamente. Pero está. Bueno, y también los del Movimiento Victoria Ciudadana, que les indignó que todavía hay una investigación que no ha culminado, sin hablar de las alegaciones que había en contra de uno de los representantes, el del distrito número 2, y eso se pasó debajo de una alfombra, ahí no pasó nada. Aquí también con el chat falocrático no pasa nada, alegaciones que habían contra el PIB tampoco pasó nada. Oye, es preocupante, o sea, aquí porque nosotros los PNPs hemos ocupado posiciones de poder, pues se nos puede enseñar de unas cosas, pero imagínate, los que no han tenido posiciones de poder y como quiera tienen controversias y tienen este tipo de issues, pues que te llame la atención. Anyways, vamos a hablar de Guillito. ¿Qué pasó con Me Guillito? impresiona, de verdad. A mí me impresiona la forma tan liviana que la prensa ha hablado del caso de Guillito. Hace una alegación de culpabilidad allá como para entre las 3 y 4 de la tarde. La prensa prácticamente no lo cubrió. Las primeras planas eran otras. Yo creo que un alcalde que se le pasó la mano y que decían que había que cogerlo con calma porque él no estaba vinculado con eso y que lo habían cogido de tontejo y que él estaba bien y que iba a salir bien al final del día. Pues mire, no. El alcalde de Mayagüez en funciones. Bueno, en funciones no. Alcalde de Mayagüez hasta el 31 de diciembre del 2024 se declaró culpable la semana pasada. Y cuando digo no en funciones, es porque más vergüenza le tiene que dar al Partido Popular que los últimos 3 años y medio. Guillito no era un alcalde en funciones porque fue suspendido y no se le ocurrió pedirle la renuncia a Guillito como alcalde. Se le dejó en esa posición solamente. Le quitaron las posiciones de liderato dentro del Partido Popular y también fue un caos. Y se lo dejaron a su vicealcalde. Sí, eso, bueno, aparte de lo de los medios, también la crítica con la que está empezando ahorita, pero ahora también en el PPD, si la institución como tal no hace nada, también tú estás llevando un mensaje de que no tienen realmente un interés de erradicar el problema de la corrupción. Y esto de lo de Mayagüez, sí, lo destituyeron, lo despidieron, ¿verdad? Temporera o suspendieron, ¿verdad? Pero no fue nunca... Una suspensión por el FEI. Exacto. No fue ni el organismo político. El PPD fue bien tímido en este asunto y de hecho tampoco han hablado mucho en estos días de esto. Claro. Ni para defenderse, ni para distanciarse. Pablito se desapareció en los pasados días. Pero pues... No, pero óiganme, lo que pasa es que no abundan sobre el tema, pero esos fondos para este centro médico, que era tan importante para Mayagüez, y que obviamente el costo que tiene hoy en día no es lo mismo que hubiese tenido hace 10 años atrás, fueron fondos que fueron asignados específicamente por la legislatura de Puerto Rico mediante una resolución y se reasignaron esas partidas como como el alcalde entendía que era la forma más correcta para invertir ese dinero y lo cogieron de tontejo. Y aquí hay personas que han sido, creo que, culpables a nivel federal por esta malversación. Entonces es bien fácil ahora, Guillito, decir, voy a hacer una alegación de culpabilidad, pero enmiéndame el pliego acusatorio, que no es malversación de fondos públicos, simplemente es negligencia en el ejercicio de las funciones. Y es preocupante. Es preocupante porque lo mismo pasó con el alcalde de Ponce. También un alcalde popular, porque es que Olvin siguió hablando de los PNP, pero vamos a hablar de los alcaldes populares, que hasta lo último estuvieron negociando con este alcalde de Ponce para que no radicara, igual que con Guillito, pero los dejaban por ahí. Y el caso del alcalde de Ponce era más contundente aún, porque habían declaraciones juradas de su equipo cercano, su equipo de confianza, diciendo, él me dijo que sacara de mi dinero para pagar un préstamo que él hizo para su financiamiento de campaña. En clara violación a todas las normas de no tienes que ser muy inteligente. Campaña. Y yo creo que si pasó por la escuela de medicina y pasó una reválida, muy morón no puede ser. Y este señor se le fue la básica. Y cuando alguien va a radicar, bueno, pues yo entiendo que en todos los partidos deben hacer lo propio,
cuando alguien va a radicar, tiene que tomar los cursos de ética y los cursos del Contralor Electoral. Es más, te tienen que expedir la certificación del Contralor Electoral como que tomaste unos seminarios. Así que el alcalde debía saber normas mínimas de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. La raíz siempre del problema es el... ¿Qué vas a decir, bipartidismo? No, ay, Dios mío, pero también, sí, gracias por decirlo. No es cierto, ¿sabes Yo que lo no? que iba a decir es que la raíz siempre de la corrupción es... Siempre hay un elemento que es externo al gobierno, al funcionario. Siempre es, ya sea alguien de la empresa privada, generalmente es de la empresa privada, que es el que tiene la oportunidad de hacer ese primer acercamiento al político y el político ve como que, no va a pasar nada, tantea casi siempre con cositas, con cantidades pequeñas, le pierden el miedo, el respeto, no va a haber consecuencias graves y ceden. Y luego están metidos en un esquema. Pero si tú supieras, ahora que tú dices eso, si te buscas el pliego acusatorio de muchos de los casos que hemos tenido, dicen que los colaboradores son empresario A, empresario B. Siempre. O sea, que el empresario es el que hace el contacto inicial y se puede liberar de la sentencia y finalmente el que cae es el político. Mire, no sea pendejo. Usted político, no sea pendejo. Ese que le está dando los chavitos para que usted haga las cosas como no son, ese es el primero que va a cantar, va a hacer el acuerdo que sea, no va a ir a la cárcel y el que se va a joder es usted. Pues eso Y debe eso lo hemos servir, dicho 1000 veces. Pues eso debe servir de motivación para que los demás políticos vean que como quiera los que van a salir clavados siempre van a ser el político, más que los de la empresa privada. Bueno, y lo mismo pasó recientemente a nivel de FEMA, que hubo un caso de corrupción cuando, me parece que fue luego del huracán María, la que era la directora de FEMA, no recuerdo la posición exacta, pero sé que la habían asignado para Puerto Rico, que hizo un acuerdo con unos funcionarios de una entidad privada y era para lucrarse ambos. Y me parece hasta que tenían una relación sentimental. Algo bastante extraño. Hay de todo. Lo que quiero decir, no solamente políticos, también hay funcionarios, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que incurren en este tipo de conducta que la tenemos que reprochar, no importa qué. Y tomar medidas contundentes para erradicar eso de nuestra cultura política. Voy a decir esto, aunque me caigan chinches, pero aquí de Castrofont fue preso, ¿verdad? Fue a la cárcel por un acto de corrupción. Y hoy en día participa de programas de televisión, programas de radio, y escuchan su palabra como si fuera el credo. O sea, ¿y quién lo llama? La prensa, los comentaristas, los analistas. No hay consecuencias. Lo que puede pasar es que te conviertas en un celebrity. Sí. Eso. Yo he hablado de esto anteriormente también. El problema, también los medios tienen culpa de esto. Porque entonces, si tú le das foro a una persona que está bien, que me cae muy bien, yo no tengo ningún problema con él. Cumplió su deuda con la sociedad, podemos estipularle todo eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mensaje que tú estás llevando a la ciudadanía? Mira, no importa lo que tú hayas hecho, tú tienes un espacio de construir la opinión pública. Porque entonces ahora tú eres una voz que la gente sigue y se convierte en opinión pública. Y dejando a un lado que haya cumplido y su responsabilidad social y todo, debe haber unos boundaries, unas líneas que... Mira, como medio, tú no deberías modelar eso porque mucha gente que está viendo que tal vez están considerando el servicio público y a veces piensan que las consecuencias no son tan serias. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como el Cano, que no está ni preso. O como aquel otro. Pero yo creo que el Cano, para mí que el Cano fue a la cárcel, aunque cumplió algo, no recuerdo cuánto tiempo. Yo creo que sí. No estoy segura. Eso es tema para otro día. Quiero dar un giro a nuestra conversación y remontarnos un poquito a lo que hablamos la semana pasada aquí con Carmen Jovet, que hablamos de la violencia política en contra de la mujer. No puedo creer que nosotros cerramos el mes de la mujer el lunes pasado teniendo un programa que me encantó tanto, porque obviamente escuchar a Carmen Jovet siempre es espectacular y siempre aprendemos un montón de ella. Y es también con Laisa García, que nos relató de diferentes momentos tensos que tuvo en el pleno de la comisión. Y la semana pasada vimos esa violencia política en contra de la mujer más palpable y hay versiones encontradas que las queremos discutir con ustedes, pero antes de empezar esa discusión me gustaría ponerle unos videos que son los que, de todos los más que me chocaron, porque
no es solamente violencia política en contra de la mujer, que hay un shame body, que es que están llamando u hostigando y atacando a una mujer por su cuerpo, sino que también hay mensajes contra los niños. Y me gustaría que pudiéramos escuchar ese video. Y tienen que ir a todos los odios programas, porque ustedes, ¿saben qué? Ustedes trabajan para nosotros, no nosotros para ustedes, chorro de cabrones, chorro de irresponsables. Entonces el país que hay de pendejos, a mí no me vas a coger de pendejo, yo sé cómo realmente salir de un peo. Tú sales de los peos despertando a los gemelos, los pones a brincar a las 9 de la noche, pobres nenes que están dormidos. Ay, dormidos así, no. Te salen de un peo besando a Jovín. Pónganse a mover ese jodido culo, a trabajar por la gente, por el país. La gobernadora se para en ese podio, a las conferencias de prensa, con ese guille y con esa mierda. Lo que pasa es que... Yo no sé ni cómo hacer referencia, porque yo puedo tener diferencias con un político o pensar distinto a él. Pero ciertamente utilizar ese tipo de lenguaje hostil, violento, no está bien. Mire, usted puede tener diferencias de criterio con la gobernadora por su política pública, no sé, por su ejecutoria, lo que usted entienda. Por decirle, mueve tu culo. Decir que utiliza a sus hijos, una persona que tiene un podcast que utiliza a sus hijos y los monetiza, y con el tiempo algunos de ellos ni tan siquiera han querido continuar colaborando de esos podcasts, y tiene la hipocresía de decir que la gobernadora se toma foto con sus hijos. Y esto no tiene que ver con la gobernadora. Es que nos hace reflexionar a nosotras como mujeres si queremos ocupar posiciones de poder o ser electas para la gobernación o cualquier otro puesto, porque todo lo que hagamos en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, va a ser escrutado y cuestionado. Y no está bien. Yo creo que es suficiente la carga que muchas veces tenemos. Y yo sé que el Molusco dice que es que sacamos la carta de la mujer. Y no es que sacamos la carta de la mujer, es que hay una realidad. Y muchas veces se tratan distintas las mujeres cuando están en posiciones de poder, como cuestionándole los primeros 5 días de gobierno, los primeros 10 días de gobierno, los primeros 20. Mira, cuestioname los primeros 100 días como si exorcistas a todo el mundo. Pero hay una carga adicional en todo momento que no está bien. Cuestióname por mis ejecutorias, no tengo problema. No me traigas al juego político a querer decir que utilizo a mi familia. Es que sabes que cuando tú estás en la política, tu familia termina participando de los eventos políticos contigo porque no tienes tiempo. Yo era una que no estaba de acuerdo con llevar a mi hija a eventos políticos, pero es que ¿en qué momento iba a estar con ella? O sea, no es real, porque eso trabajo, obviamente yo era una comisionada electoral, es como 1000 veces menos que lo que hace un gobernador. Y yo no tenía tiempo. La gobernadora tiene que tener menos tiempo. Es una realidad. Y entonces, si tú quieres tener gente con mérito, gente bien apta, con la mejor capacidad, ¿quién se va a querer someter a eso? Nadie. Definitivamente para la mujer es más, el camino es más, el acceso a una carrera política es más complicado por muchas otras razones, tal vez más obvias, pero desde el punto de vista de las dificultades que le ponen, que no tiene el hombre, eso que tú dices de las preguntas, los cuestionamientos que le hacen, no lo hacen a los candidatos, desde que yo he visto que discutan después de un debate o de un programa o de algo que sale, que hay candidatas mujeres, hablan de la ropa que tenía puesta, cuando eso no se discute de los hombres. Pero eso es algo también, yo creo que cultural, que hay que trabajarlo desde todos los ángulos, porque desde los no es solamente partidos, en la política, es en los todos. medios también, porque es parte de, ¿sabes? Los periodistas que vengan y te pregunten sobre eso, es como que... Y es en todos los partidos también, para darle un poquito de contexto, de contraste, está lo de Jennifer González, que es gobernadora, pero yo recuerdo también en la campaña de Alexandra Lugaro, que metieron a su hija en toda una campaña de odio un odio a su candidatura. Pero metieron asuntos familiares y personales. Que no debe de ahí. ocurrir. Han compartido de ella y de otras mujeres asuntos, fotos que comparta
en la playa o lo que sea, para sacarlas de contexto y para atacar su política o su visión política, utilizan cosas que no tienen que ver con la gestión política. Es lo mismo, pues, esto que de lo del traje de la gobernadora en estos días recientes. Mira, yo puedo tener 1000 diferencias con la gobernadora en cuanto a su visión de la política pública que ella quiere adelantar, de la trayectoria política previa de ella, de lo que dice que va a hacer versus lo que esté haciendo. Pero eso no tiene nada que ver con su apariencia ni con lo que ella haga. Eso no, criticar eso no adelanta nada de la política pública, ni de lo que política pública, ni de lo que tú quieres para el país. Terminaron desviando el tema de probablemente algo que tuviera que ver con la ejecutoria, con un asunto sobre su cuerpo. ¿Qué lograron con eso? Que ella se sintiera mal, porque el punto es, al final del día, es que la gobernadora se sintiera mal y no solamente era subiendo el video, era editándolo para mostrar más partes de su cuerpo. Yo definitivamente, yo sé que ha sido objeto de discusión, que si era bullying, no es bullying. A mí el define me importa poco. A mí lo que sí me importa es el morbo, el querer hacer daño. No importa de dónde venga, si eres de un partido, si eres del otro. Esto no debe de estar pasando. Y podemos diferir de nuestras ideas y las podemos decir con todo el respeto del mundo. Tú y yo diferimos todo el tiempo. Y yo no te digo mueve el culo o te digo palabras feas. Así que yo creo que nosotros también como sociedad tenemos que empezar a repensar si estamos yendo por buen camino. Y el uso de la inteligencia artificial que lo utilizaron para esta ocasión me parece bien peligroso porque estás abriendo una puerta para que en la próxima campaña electoral de cara al 2028 aquí ocurran cosas más feas. Y la gente no va a poder distinguir lo que es real y lo que no. Pero también, mira, esto es algo que los partidos, todos, deben modelar también a sus bases. Porque ahora, obviamente, estamos hablando, mucha gente en el PNP, pues obviamente están indignadas porque la gobernadora. Pero también ha habido casos de otras personas de otros partidos, mujeres u hombres. Y las propias bases, porque no te estoy diciendo que los líderes lo vayan a hacer, pero los seguidores comparten memes, ridiculizan a las personas. Mira, gente, nosotros tenemos que crear esa conciencia y los políticos también deben motivar y hacer, o sea, comunicarle a sus bases, mira, eso no está bien, de la persona que sea. Ada Álvarez y Tere Estela no son afiliadas al PNP, son populares y dejaron bien claro que estaban en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. Pero regresando al tema de Molusco, yo quiero que los muchachos me ponchen por ahí. Esta no es la primera vez que Molusco le emprenden contra una mujer. En el 2020 hizo exactamente lo mismo en contra de la entonces gobernadora Wanda Vázquez. E incluso se editó una fotografía aparentando unas acciones bastante vulgares y deshonestas, mancillando la reputación y la dignidad de la entonces gobernadora. O sea, aquí vemos un patrón de alguien que quiere representar el pueblo y lo menos que hace es representar el pueblo. Yo creo que ese tipo de conducta tiene que ser reprochada, no se debe de permitir. Yo tengo una idea. No vamos a hacer un boicot. Ah, no, qué rayo. Aquí el que quiera verlo, que lo vea. Fantástico. Yo no lo veo. A mí me salen los reels y ahí es que yo me entero de las cosas, o en X, que de repente me salen los videos porque hay gente que me comparte lo que está pasando. Pero yo no auspicio ese tipo de programa. Pero en Panamá, y esto se me ocurrió ahora, no te estoy tirando ninguna cascarita, no me miras así. Mira, es que te estoy viendo. En Panamá crearon esto que se llama un pacto ético digital. Y todos los partidos políticos tienen que ir a firmar este pacto ético comprometiéndose a evitar la violencia política y utilizar los medios digitales para el body shaming y otro tipo de acciones que incurren en violencia. Yo creo que esto es algo que nosotros podríamos promoverlo, proponerlo, ya que tenemos nuevos presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones. Ajá, nuevecitos. Nuevecitos De hoy. de horas. Pero no es nuevo para la discusión pública, porque eso ya ha pasado por varias nominaciones y ya esto ha pasado por la mesa de los comisionados. Pero ciertamente yo creo que es una buena práctica que tiene el Tribunal de Panamá. Sé que no vas a poder evitar el tipo de violencia política entre la base, como tú lo estabas diciendo ahorita, pero por lo menos
evitas que el alto mando político incurra en esta conducta porque obviamente hay una reprimenda, hay unas censuras y es algo bastante interesante y les ha funcionado. Yo creo que llevan 2 ciclos electorales utilizando este sistema. ¿Qué mejor que salga de este podcast? Vamos a ir analizando ese detalle. Ya me dijo que no, porque como una PNP, se lo dijo, pues entonces yo dije que no. ¿Cuándo yo dije que no? Pero mira, es buena la idea. Vamos a ir analizándolo y se puede proponer, si tú tienes ahora acceso a la legislatura completa, tú puedes dar una idea, la pasan en ley. ¿Verdad? Porque tienes a todo el PNP allí, listo para aprobarte algo. A mí. O sea, Vanessa omnipotente, por favor. No, yo creo que es algo que podemos hacer y después hacemos research y lo discutimos. A lo mejor te voy a dar esa asignación para el próximo podcast. ¿Asignación por qué? Para que lo leas y me digas si te gustó o no. Si te gustó o no. ¿Digerida ya completa? No, pues ya la tengo aquí. Pues trae para que un tú te la briefing. leas a ver si te gusta. Bueno, mi gente, yo sé que el tema de esto de la violencia política lo he traído en muchas ocasiones, pero no me voy a cansar de decirlo. Porque en algún momento tenemos que hacer un clic y pensar todos que está mal. Anyways, hoy también estuvo en vistas de confirmación la Secretaría de Estado. ¿Cómo que Que sí que estuvo en vistas de confirmación. Y ya confirmaron a Verónica Ferraioli en la Cámara de Representantes. Ahora pasa un proceso en el Senado de Puerto Rico que entiendo que va a tener vistas públicas ante los senadores. Está como medio apretado en el Senado la cosa, ¿verdad? Pues mira, yo no sé qué pensar porque lo mismo decían del secretario de Salud, lo mismo decían el de Recursos Naturales. Al final del día terminaron confirmándolo. Así que vamos a ver qué ocurre. Yo creo que la secretaria designada tiene todas las cualificaciones para ser secretaria de Estado. Lo hablamos aquí en nuestro primer episodio. Nosotros vimos un resumen que es excelente. Las nominaciones. Aquí el asunto que tal vez yo creo que tienen reserva muchos legisladores y el pueblo como tal también. Bueno, aparte de que hay unas planillas que se le quedaron, que eso salió hoy, pues eso crea más drama. Pero es un lado. Es la figura, el poder concentrado, que también lo hablamos en aquel primer episodio, el poder concentrado en lo que es el matrimonio de estas dos personas, ¿verdad? La secretaria de Estado y otros sombreros que tiene, con el secretario de la Gobernación y otros sombreros que también tiene, y hay mucho poder concentrado. Yo creo que muchos senadores o legisladores, eso es una de las preocupaciones que tienen, cómo se va a manejar. Porque básicamente entre estas dos figuras tienen gran poder en el gobierno. Y yo creo que eso es una de las preocupaciones que algunos senadores tal vez estén aguantando, conocer un poco más cómo se van a manejar los asuntos de esa forma. Viendo cómo se han dado las últimas vistas públicas en el Senado, sabemos que van a hacer las preguntas y bien puntuales para poder aclarar esas dudas que tienen de cómo va a estar funcionando el gobierno, cómo ha estado funcionando hasta ahora. Ciertamente las cualificaciones a nivel académico y profesional, la licenciada Ferraioli las tiene. El asunto de las planillas de contribución sobre ingresos, no es que ella se le olvidó radicarlas, es que su contable hizo un análisis que como las estaba radicando a nivel federal y su cargo en ese momento estaba ocupando una oficina en el gobierno federal, pues que no era necesario radicarlas en Puerto Rico porque los ingresos que tenía en Puerto Rico no cumplían con el bracket o los ingresos suficientes como para radicar planilla en Puerto Rico. Pero una vez revisa que en efecto no se radicaron, ella inmediatamente cumplió y se pagó lo que se tenía, se le habían hecho unas retenciones, así que no era que no se le había pagado al Departamento de Hacienda. Y yo creo que lo explicó muy bien. Y dijo que está muy consciente que... Por ahí me dijeron, mira, es que ella misma se pegó un tiro diciendo que era un asunto del contribuyente. No, ella dijo la verdad, porque tú no vas a ir a una vista pública a mentir. Dijo la verdad, mira, la responsabilidad sí es mía. Obviamente yo también tengo una responsabilidad, pero yo también confío en mi contable de que me está diciendo, aquí puedes radicar, allá no tienes que radicar, es necesario. Uno se deja llevar por ellos, porque tampoco vas a pagar 2 veces si no lo tienes que hacer. O aquí, yo creo que aquí nadie se ha inmolado en esa parte. Así que me parece interesante. Yo creo que va a haber vista pública en el Senado la semana que viene o la otra. Antes de que se acabe el mes de abril, me parece
que vamos a tener noticias sobre si se confirma o no a Verónica Ferrayoli. Eso va a estar ahí en el Senado, pendiente de uno que otro voto. Y pues como dijimos ahorita, ya tenemos presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así Como- que si te nombran como comisionado dije- electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, como vas a dije- tener un nuevo compañero de trabajo. ¿Quién? ¿A ti? Ah, no, gracias. No estoy interesado. Mira, lo hiciste Mira, 1000 veces mejor que Lilian. Así que ellos deberían de reconsiderar. Como habíamos dicho, pasó tal como pronosticado. El PNP sometió unas candidaturas a los comisionados. No se pusieron de acuerdo, como sabíamos que iba a pasar. Y no iban a someter más nombres porque siempre el objetivo era, vamos a esperar que se venza el término para que eso se vaya para la legislatura. Y en la legislatura, mira, planchadito, eso está aprobado. Que está bien, Al tienen final derecho, del día. ¿verdad? Por- esa Y es lo, la ley. y lo que yo he dicho, no importa cuántos nombramientos enviaran al pleno de la comisión, podía enviar hasta 10 candidatos. Al final del día van a votar que no a todos, porque ya lo vivimos en el 2021, 2022, 2023. Ya yo perdí hasta las veces que presentamos diferentes nombramientos. Y rápido le buscaban la cosa más tonta para votar en contra del candidato. Y ya llegaba un punto que la gente decía, pero ¿para qué me voy a someter a esto si como que no me van a terminar diciendo que no? Y finalmente, gracias a que pues contamos con los votos suficientes como para tener los mejores candidatos para presidir la Comisión Estatal de Elecciones, finalmente se pudo confirmar a Jorge Rivera Rueda, excelente candidato con maestría en finanzas, con una buena experiencia tanto en Senado Control Electoral y en algún momento en el Comité de Reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones, lo cual nos puede llevar a la comisión a un momento de autorreflexión de la institución en que tienen que cambiar ciertas cosas. Y también la presidenta alterna, quien fue directora ejecutiva de OSAC, ¿cómo es que se llama OSAC? Bajo corrección, atendía las instituciones juveniles. Antelación a juicio, Ella trabajó en servicio. Oril, trabajó en la Cámara de Representantes también, atiende salas especializadas de violencia doméstica. Que, oye, trabajar esa sala, hay que quitarse el sombrero delante de quien las atiende porque de verdad que es complicado. Así que confiamos que las dos personas que han sido confirmadas en el día de hoy van a hacer un excelente trabajo. Sí, eso es así. Por nuestra democracia esperamos que puedan trabajar bien allí con los comisionados propietarios, que son los dueños del proceso, ¿verdad? Porque los demás son adicionales. Y acabamos de terminar a las 8:30 de la noche. Mira para allá. O sea, y quiero decirles que aquí esto ha sido como un suplicio porque nos prometieron vino, nos prometieron tequila, nos prometieron whisky, no trajeron nada. Nada de nada. O sea, si a esta hora estamos grabando, yo espero que Andrómeda, lo menos que pueda hacer... Ahora mismo, yo iba a decir, como dicen los de los más populares, esto es culpa de Yo lo Andrómeda. menos que esperaba que Andrómeda se cogiera pena de mí y trajera algo para refrescarnos, porque con esta agua no vamos para ningún sitio. Pero nada, ya, pero estamos aquí. Cubrimos todo lo que queríamos cubrir, ¿verdad? Así Y que... no se pierdan el próximo episodio. Va a ser bien interesante sobre los 100 días de la gobernadora a calzón quitado. Bueno, antes del próximo episodio En Desacuerdo, el medio, ¿verdad? Que del cual nosotros somos parte, News PR. Pero ni eso puede estar de acuerdo conmigo, que era un próximo episodio. Ahora tiene que decir que es de News PR. Bueno, porque no es un episodio de nosotros. Ustedes ven que esto es en desacuerdo. Él tiene que pelear conmigo. Es más, ¿ves lo que yo digo? Que es desinformación. Oh, God. Eso El lo uso yo podcast mucho. es un Tú me quieres robar la podcast. desinformación a mí. Los podcasts son los podcasts, pero vamos a tener un programa especial de News PR con los analistas de los dos podcasts y vamos a estar discutiendo. Mira, que Dios sobre nos eso. coja confesados. Porque eso va a ser muy Pero para que no fuerte. se salga de control, pues vamos a tener moderadora, porque es que ya ustedes probablemente vieron aquel episodio que estábamos los cuatro y si bregar con Vanessa es difícil, imagínate con 4, con 3 personas más. Olvídate de eso. Bueno, gracias por su tiempo. Recuerden suscribirse y darle like a nuestro podcast En Desacuerdo. Está en todas las plataformas: Facebook, Instagram, X, antes Y en YouTube, Twitter. y van y dejan comentarios que los leemos. Y Spotify. Sí, tú tienes un fanático ahí que te escribe todos los días. Sí, tratando de coger pauta. News PR, En Desacuerdo PR. Pueden buscarlo en todas las plataformas. Nos vemos. Bye. Se cuidan.